Señores, y ya está con nosotros el ingeniero Joel Neco, que es máster en Ingeniería y Transportación y Movilidad Urbana. Hermano, bienvenido. Gracias a ustedes, gracias a Elena, gracias a ti, hermano, por la oportunidad de poner nuestro granito de arena, de darle conocimiento a la población de los temas que uno maneja. Así es. De inmediato vamos a pasar con el tema. Bueno, el tramo de la autopista San Isidro. Sí, quiero aprovechar el espacio para hacer, como dice, el preámbulo rápido para que la gente entienda el por qué. Este es un proyecto que no es nuevo. Esto es un proyecto que ya estaba en carpeta, hablándose desde el 2010 y se estaba ejecutando 2014-2015 en su primera etapa, que es el mismo tramo de la misma vía, que va desde, vamos a decir, desde la 19 hasta la Charles de Gaulle, y la segunda etapa sería desde la Charles de Gaulle hasta la base de San Isidro. Sí. En ese trajín se le cambia el concepto a la vía totalmente, no como se ha querido decir que era por tramo, totalmente a Avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y se ejecutó en inicio como una avenida tipo bulevar, que fue un acierto, porque es una zona comercial rodeada también de amplias zonas residenciales. Iba a tener 3 carriles y 3 carriles, como está hoy. Exacto. Y la segunda etapa, y así lo dicen artículos que hay ahí, iba a ser del mismo ancho, 3 y 3. Ya ustedes pueden ver el boom, mucha gente lo reconoció, incluso hay gente que dice, es la Churchill de Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque en ese primer tramo tú tienes las grandes cadenas de supermercados, grandes plazas, y se nota un crecimiento y la plusvalía de la zona totalmente. Se disparó. Sí. Se lo digo porque yo tengo desde los 5 años que viví en la urbanización Italia. O sea que la historia de esa vía la conozco. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya tenía una expectativa, viene la muerte trágica de Juancito, que era quien llevaba ese tema, y eso se cae, se pone en hold. O sea, la segunda etapa. Pero cuando ya viene este gobierno, lo retoma el tema y lo vimos con beneplácito porque incluso hablaron de ampliarlo mucho más. Es decir, de que sería una continuación de lo anterior con algunas modificaciones, pero de un ancho de 41.70, 8 carriles de 350, isletas arborizadas, incluso espacios verdes en las aceras. ¿Hasta isletas? Sí, espacios verdes en las aceras, espacio, aunque estaba un poco pequeño, pero para los árboles en las aceras. Tenía su hilera de... Sí, o sea, tú lo veías y decías, pero está bien. Pero está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, que incluso se aumentó el presupuesto en 2.000 millones porque para poder lograr ese ancho, que es lógico, los 800 millones no iban a dar para expropiar todo lo que había que expropiar. De 800 a 2.000 se subió. A 2.800. Ok, sí, se agregaron los 2.000. Sí, se agregaron 2.000 más. Okay. Así lo dijo oficialmente el ministro de Obras Públicas de Lina Ascensión. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, en la ejecución, se disminuye ese ancho de 41.70 a 33.70. ¿Qué explicación hay para eso? Todavía la estamos esperando. O sea, no hay explicación. No. Casi 10 metros. Sí, son muchos. Uno pudiera especular, es decir, bueno, mira, van a tener que expropiar más de la cuenta, pero a uno viendo el plano, sabiendo la zona, se pudo haber logrado algo más que los simples 33.70. Se podía lograr 35, 38. Incluso nosotros le compartimos una sección con 38 que tenía todo lo que ellos estaban diciendo que y se iba a hacer. Funcionaba totalmente bien. Y funcionaba perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, quizás como los ingenieros de ahí nadie miró nada, lo ven, ok, sigue la obra, se empiezan a dar cuenta que las aceras quedaron pequeñas, o sea, de un ancho que puede ser para una urbanización, pero no para una avenida, no se ven los espacios verdes. La gente como que no tenía la alarma. La alarma llega cuando comienzan a construir un muro tipo New Jersey, a todo lo largo, solamente con espacios para las intersecciones en algunos puntos. En inicio solamente habían 5, en un tramo de 5.75 kilómetros. Y entre intersección e intersección, el muro era totalmente corrido, es decir, no había un paso peatonal. Muro ciego. Bajo, ni a nivel ni a sobrenivel, para pasar a las personas en una separación de más de 1 kilómetro. Solamente hay que dividir en promedio la longitud entre esas 5. Luego empezó la gente a protestar, se abrió otra, lógico, 6 intersecciones, pero aún seguían siendo muy largas porque no se visualizaba los espacios para la gente cruzar. Eso fue lo que en inicio causó el choque. No necesariamente de que, bueno, yo para dar la vuelta montado tengo que irme muy lejos. Wow, eso fue por la experiencia del usuario. Exacto. Oye, la experiencia del usuario. Exactamente. Entonces, luego
nosotros nos involucramos porque un compadre mío también vive en la zona. Me dice, mira, va a haber una socialización que Obras Públicas le quiere mostrar porque las protestas estaban creciendo. Ajá. Y nosotros fuimos a hacer un aporte técnico a la socialización y ahí vimos unos nuevos cambios, o vamos a decir una nueva presentación, aunque nunca hablaron del ancho reducido. Del proyecto original. Ajá, nunca hablaron del ancho reducido, simplemente dicen, va a haber los 8 carriles, pero serán ahora de 3.30 metros, y tendrá un muro y tendría una isleta de 2 metros para separar vamos a decir, el sentido norte en 2 secciones, uno de marginal y otro, vamos a decir, que en el centro, en la misma dirección totalmente. Ahí dijeron, solamente serían 8 intersecciones, se aumentaron, aún la consideramos pocas, pero hay que decirle, para decir fiel a la verdad. Con sus semáforos y todo eso. No, solamente dijeron 4 semáforos, sistema de semáforos en 8. Eso fue de las cosas que nosotros le aclaramos. O sea, por el flujo que usted espera ahí y por las características de giro que va a tener la zona, que se va a producir ahí, es ilógico que haya ni siquiera una intersección sin semáforo, porque justamente en el tramo 1 de la etapa 1, en las únicas intersecciones donde hay problemas, justamente donde no hay semáforo, por el volumen de vehículos que se intersectan ahí y la cultura de nosotros de no ceder el paso. Nosotros le hicimos ese señalamiento, pero nos llamó mucho la atención de que se violara algo muy normativo y de ley, y así lo hicimos saber en las redes, que es el inicio. O sea, ¿cuál es el espacio seguro? Ya que estamos hablando de cruzar hacia el otro lado, donde tú tienes 8 carriles, quizá interrumpido por la isleta, pero ya hay 6 carriles, la norma dice que en 4 tú tienes que hacer una bahía segura para que el que cruce pueda pararse y después terminar el cruce. Explícale al público qué es una bahía segura, rápidamente, para que lo entiendan. Bahía segura, vamos a decir, tú puedes tener una isleta, puedes tener un bulevar, incluso aquí en la 27 de febrero, que alguien lo usó de comparación, cuando ustedes se dan cuenta, llegando a la intersección, ustedes ven que tiene un pequeñito bulevar, que no es pequeñito, mide el ancho del túnel, y tienen pasos bajos. Aún, por ejemplo, en la Gómez, que tiene el paso elevado. Claro está, las personas deberían usar el paso elevado y solamente las personas con movilidad reducida, en los cuales están incluidos las discapacidades. También usted y yo, si tenemos un yeso en una pierna, ya nos convertimos en una persona de movilidad reducida. Claro. Una embarazada con gestación tardía, o sea, ya en sus últimos meses, es una persona de movilidad reducida. Tú no puedes ponerla a subir todos esos pisos por el peligro de la caída de los escalones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por eso ustedes ven que tiene eso, para cumplir con esa norma, que es una norma de ley. Me explico. La ley 513 sobre discapacidad obliga, en lo que se crea la gran norma general, que esperamos aparezca algún día, desde el 2013, dice, cumplan por lo menos las normas de accesibilidad que están en el reglamento 007. Ese que conocemos muy bien, que es mucho más viejo todavía. Sí. Entonces, dice justamente, hasta lo tiene bien gráfico, bien aplatanado, y por eso lo compartimos, que te pone tu isletica de 1.20 diciendo este es el mínimo, y te pone el tamaño de la silla. Es decir, que hasta la silla la pone que mide 1.10, y ustedes saben que 1.20 no es que le deja mucho espacio, no. Pero por lo menos para él o hasta para una persona, y en este caso, dado que son limitados, va a haber varias personas. O sea, alguien se parará adelante y otro detrás. Cuando yo voy y mido, porque no hablo por hablar, yo fui a la zona y medí todo. A medir la realidad. Sí. Y hasta subí un video, medía 45 centímetros, o sea que tampoco es el muro de Jersey más ancho que hay. Es 45 centímetros que mide. Y yo decía, ni a mí, que yo me pare de lado, me va a cubrir. Imagínese a otra persona que esté al lado mío. Claro. Y en los cruces donde hay niños, imagínense que se tengan que poner alineados. No. El que se quedó detrás quedó. No. ¿Cuánto tenía expuesto que lo choquen? Entonces, las normas justamente velan por eso. Es para evitar eso. Y nosotros le hicimos un llamado porque nos llamó la atención que como el ministerio justamente que tiene que velar porque eso se cumpla, porque es un reglamento de obras públicas. Inclusive el ministro actual refrendó ese cumplimiento en un acuerdo con el CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, diciendo, y cito textualmente, toda obra vial deberá cumplir con toda la normativa de accesibilidad en sus aceras, en sus contenes y en los espacios públicos. Ahora, ni las aceras ni los contenes tienen rampa tampoco. O sea que fue una franca violación. Entonces yo siempre he querido separar la emoción de la realidad normativa y legal. Y sí puedo decir que, claro, con mucho pataleo y mucha lucha me ha costado hasta discutir, porque Obras Públicas en inicio, lamentablemente, en vez de acoger esos señalamientos que son válidos, sugerencias y aportes, había una ola mediática
y seguían continuando con la narrativa que violaba la ley. Sí. Es decir, sí, porque el muro es un espacio seguro para que la gente descanse y se pare. Yo decía, pero 45 centímetros no son seguros ni para una persona. Vimos el video que tú subiste. Exactamente. Que tú acabas de describirlo. ¿Y cuánto tenía el paso entonces? ¿45 el jersey y el paso a cruzar? No, porque no había. Todavía, 45, todavía ahí yo puedo decir que no estaba marcado. Sí. Él dice el ancho del paso de cero. O sea, ahí no puedo decir porque no estaba marcado. Okay. O sea, yo puedo decir, lo podían hacer del metraje que pudieran hacer, pero no lo tenían. Al final, sí hemos visto en una última socialización donde ellos acogieron algunos puntos, entre esos ese, pero solamente en las intersecciones. Aumentaron las intersecciones de ahora de 8 a 9. Todavía entendemos que se puede aprovechar más porque hay residenciales con entradas vitales que te van a ayudar a desahogar la vía. Y ahí aprovecho para quitar una narrativa que he escuchado y la escuché todavía recientemente. Es que la gente no quiere manejar más lejos para doblar. Y yo le digo, no es por eso. Inclusive se lo aclaramos al viceministro de Infraestructura Vial, Elías Santana. Le digo, no es por eso. El ingeniero de tránsito ve cómo se van a mover las personas. Es decir, la mayoría de vehículos que se van a mover hacia allá van a retornar en U. ¿Y qué dijo el ingeniero Santana referente a eso? Su respuesta no fue como la más correcta. Ni técnicamente. No, me lo evito, pero ya ustedes pueden imaginarse. La respuesta fue, ya mis ingenieros lo calcularon. Entonces yo le dije, bueno, si se lo calcularon mal. ¿Por qué? Porque si hay un giro, un movimiento en un semáforo que tú tratas de evitar y llevar al conteo de diseño, es justamente el giro en U. Por eso ustedes ven que muchos expresos tienen un retorno en U antes de llegar al semáforo. Claro. O sea que eso para mí era, como dicen, vital tema básico de ingeniería de tránsito. Por eso no quise ni denostar a sus ingenieros. Y ahí se puede porque la vía es ancha, es amplia. Exactamente. Lo que pasa es que ya hay un tema. Por no haber decidido no mover las torres de transmisión, crearon una isleta, salvo en un punto, que es el tramo frente a la Cayena, que había unas caobas centenarias ahí. Que no se pueden tocar. Que yo soy de lo que digo, hay veces que hay que sacrificar ciertas cosas y había que mantenerlas. Pero no toda la vía es así, es una sección. Pero ya toda la vía va a tener esa isleta que recorta 2 carriles el giro. Y ellos tampoco lo sabían, eso lo dije yo en la socialización. No van a poder girar hacia adentro. Y la gente de por ahí empezó a darse cuenta de ese problema. Tuviera isleta central o no, porque tú te ibas a girar a 2, lo que te obliga a girar a la marginal. Entonces, en la marginal, ¿cómo tú retornas al centro? Si luego, más adelante, tú quieres doblar a la izquierda. ¿Hay un plano de eso? Ellos lo van a presentar. Yo tengo grabaciones, le pedí permiso a él mismo, por asunto, ¿verdad? Meramente, primero, claro. ética y legales, pero él me dijo que sí, yo lo tengo, algunos lo he compartido, pero prefiero que esperar, porque así lo prometieron, que ellos presentaran todo. Claro está, todavía mantengo la esperanza a través de otros viceministros del mismo ministerio de que escuchen otras mejoras como las que estoy planteando, de que todavía puede hacerse a la vía, que son de asuntos meramente de diseño, de flujo para evitar conflictos, porque todavía veo que en su decisión de giros están mandando cruces de conflicto entre la marginal y la otra que van en el mismo sentido, porque en el mismo verde chocarían con los giros. ¿Y qué distancia tiene, antes de irnos, Alejandro, los pasos peatonales terrestres, uno de otro? Estarán justamente, correctamente, en ambos lados de las puntas de las intersecciones y habrán otros intermedios entre 200 a 250 metros. No está mal. Lo malo está que tampoco. Estos, cuando digo no está mal, es que no está idóneo, pero tengo que verlo. Es aceptable porque lo aceptable sería entre 150 por un asunto de volumen de gente. Sí, exacto. Porque entonces tú tendrías que hacer un paso muy ancho, que era lo que se refería a Tavera ahorita. Entonces, para evitar hacerlo muy ancho, que ya yo vi que le están poniendo unos tubos porque sabemos que los motoristas lo utilizan para meterse, te puede traer quizá un problema y es mejor seccionarlo. Lo malo que vemos es, y se lo señalamos, hay un video de eso, que sería con el mismo muro. Solamente piensan modificar el muro solo en las intersecciones, a 40 metros de ambos lados, pero en todo el trayecto, es decir, en el 90% de lo que sería igual. La división, sería el muro. Entonces, hay personas que lo aceptan, pero la gran mayoría, porque estoy en sus chats comunitarios y los escucho, ellos entienden que debió ser lo que debió ser en inicio, es decir, tipo bulevar con isleta. Continuar el tramo 1. Aún siendo una isletica,
como la que piensan hacer en la intersección. O sea, fíjense a lo que está cediendo la comunidad, que fuera pequeña, pero hay un asunto de tiempo que ustedes saben que muchas veces se meten en las decisiones técnicas, que también la comprendemos. Y el tiempo no nos ayuda hoy. Exactamente. Ya llegamos a la parte final. Eso es para que ustedes vean. El tiempo es vital, señor. Hay que abrirle otra invitación a Joel. Sí. No, claro. Y brindarle el tiempo, porque. Exactamente. Sí, porque me imagino que cuando presenten la nueva propuesta, vendrán nuevas opiniones con el tema. No estaría mal aprovechar en ese momento, cuando ya se haga la propuesta ya oficial ya del ministerio, que tú pases por aquí y hagas tus recomendaciones, observaciones. Dicho y hecho. Excelente. Bueno, perfecto. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros este día de celebración del 5º año de Arquitectura Radial, su aniversario. Nos vemos ahí en Catalonia. Gleinier Morel va a invitar. Yo tenía unas diligencias que hacer y yo escuché, dijeron Patagonia, por lo menos hay unas tapas. Y Señores, hasta el próximo domingo. Qué tremendo. Vamos, pásenla bien. Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.